Enemigos ocultos. El hogar es una institución de Dios. Dios diseñó que el círculo familiar, padre, madre e hijos, existieran en este mundo como una empresa. Manuscritos 36 de 1899. Destrucción y desintegración de la familia. Satanás comenzó su ataque desde el Edén, porque el hogar era una institución de Dios. Y el ataque está teniendo éxito. Podemos ver el resultado y es el mismo en Corea. Muchas familias de la sociedad coreana se enfrentan a la destrucción y la desintegración. Los jóvenes evitan el matrimonio de acuerdo con las tendencias sociales y son reacios a tener hijos después del matrimonio. La tasa de divorcios de las parejas que comenzaron con las bendiciones de familiares y amigos también está alcanzando un nivel alto. Para empeorar las cosas, como resultado, más y más niños son lastimados y abandonados. En el seno de la familia se están produciendo incidentes de lesa humanidad, como asesinatos, fidelidades, violencia y discriminación. Además, está aumentando el número de personas mayores que viven solas, sin la compañía de familiares. Reconociendo que la familia es la unidad de construcción social y la base del Estado, este fenómeno es una grave crisis incluso dentro de la Iglesia de Dios. Tal destrucción familiar está ocurriendo sin excepción. La necesidad de reconstruir la familia. Cualquier intento de destruir la familia es un desafío al orden que Dios ha establecido. Satanás está haciendo todo lo posible para destruir la familia y al sábado. Según los valores mundanos, las personas minimizan la santidad del matrimonio y son incapaces de escapar del egocentrismo. Como resultado, el matrimonio y el divorcio se consideran opciones humanas que no tienen nada que ver con Dios. El movimiento de destrucción de la familia se acelera aún más en los tiempos modernos. Solteros y viviendo juntos, las familias monoparentales y el aumento del número de ancianos que viven solos debido al divorcio son algunos de los resultados. La aparición de la familia moderna, alejada de la concepción tradicional de la familia, se está transformando en una forma muy diversa y seria. Los miembros de esta familia desorganizada están alejando incluso de la iglesia. Una crisis familiar es también una crisis de la iglesia. Las consecuencias de la destrucción de la familia no se limitan a las familias solteras y en convivencia. Las familias monoparentales por el divorcio y el aumento del número de ancianos que viven solos también se manifiesta por la indiferencia entre los miembros de la familia, la indiferencia hacia la iglesia y los miembros de ella y una disminución de la confianza. La hermana White nos advierte como seguidores: las libertades tomadas en esta era de corrupción no deberían ser un criterio para los seguidores de Cristo. Estas exhibiciones de familiaridad, de moda,
no deberían existir entre cristianos dignos de la inmortalidad. Si la lascivia, la contaminación, el adulterio, el crimen y el asesinato están a la orden del día entre los que no conocen la verdad y se niegan a ser controlados por los principios de la palabra de Dios. Cuán importante es que la clase que profesa ser seguidores de Cristo, estrechamente aliado con Dios y los ángeles, debería mostrarles un camino mejor y más noble. Cuán importante es por su castidad y virtud esté en marcado contraste con esta clase que está controlada por las pasiones bajas. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 459. El comienzo de la reconstrucción familiar. La reconstrucción de la familia comienza con la reconstrucción de nuestra relación con Cristo. La razón para usar la palabra reconstrucción en lugar de la palabra recuperación es que no se trata de una simple recuperación, sino de una relación sólida que no se puede romper. La reconstrucción del hogar es el acercamiento de todos los miembros de la familia a Cristo. En otras palabras, cada miembro de la familia debe estar unido personalmente a Cristo. La causa de división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia, en la familia, no es la diplomacia, ni la gestión, ni un esfuerzo sobrehumano para superar las dificultades, aunque habrá mucho de esto por hacer, sino la unión con Cristo. Imagine un círculo grande, desde el borde del cual hay muchas líneas que van hacia el centro. Cuanto más se acercan estas líneas al centro, más cerca están unas de otras. Así ocurre en la vida cristiana. Cuanto más nos acerquemos a Cristo, más cerca estaremos los unos de los otros. Dios es glorificado cuando su pueblo se une en acción armónica. El Hogar Cristiano, 1904. El peligro del hombre es engañarse a sí mismo, darse el gusto de ser autosuficiente y por lo tanto separarse de Dios, fuente de su fuerza. Nuestras tendencias naturales, a menos que la corrija el Espíritu Santo de Dios, tienen en ellas las semillas de muerte moral. A menos que nos concentremos vitalmente con Dios, no podremos resistir los efectos profanos de la complacencia propia, el amor propio y la tentación de pecar. Ministerio de Curación 455. El enemigo oculto de la reconstrucción familiar. COVID-19 es un virus. El virus es invisible, pero ha cambiado mucho en el mundo en 2 años. Se han perdido muchos seres queridos y el daño económico es enorme. Incluso en la reconstrucción de la familia hay enemigos que están ocultos sin ser vistos. Hay una palabra en la Biblia que nos instruye para estar atentos a los enemigos que esperan y se esconden como un virus.
porque entre mi pueblo se hallan impíos, acechan como el que pone lazos, ponen trampa, cazan hombres. Jeremías 5:26. Su lengua es como flecha disparada. Engañan, se habla pacíficamente con su boca al prójimo, pero en el corazón pone su espera. Jeremías 9:8. El enemigo invisible se esconde y espera, y finalmente revela quién es en verdad. Es como el COVID-19, que pasa por un periodo de incubación de hasta 2 semanas y luego causa síntomas de neumonía que amenaza incluso la vida. El enemigo oculto de la reconstrucción familiar es un virus que es más aterrador que un virus físico. Es un virus espiritual. Así como los gusanos devoran el cuerpo de una persona, el cuerpo y el espíritu de la persona se agotan mucho y hacen que sea fundamentalmente imposible reconstruir una familia. Quejas entre familiares. Cristo enseña a no chismorrear. Significa que dice que no nos quejemos. Respondiendo Jesús les dijo: no murmuréis entre vosotros. Juan 6:43. Más específicamente, la hermana White dijo: muchos de los que profesan reunirse con Cristo se están alejando de Él. Por eso la iglesia es tan débil. Muchos se entregan libremente a las críticas y las acusaciones, al dar expresión a la sospecha, los celos y el descontento. Se entregan como instrumentos a Satanás. Christ Object Lessons 340. Este principio también se aplica entre familias. Cuando comienzan los agravios familiares, es necesario el diálogo directo para resolverlos. Pero en algunos casos no es así. Los resultados de esto no aparecen tan rápidamente. Sin embargo, una vez que se escuchan los resultados, es difícil recuperarse. Quiero contarte mi experiencia. Tuve una relación muy difícil con mi esposa hace mucho tiempo. De hecho, nuestra familia casi colapsa. El mayor error que cometí en ese entonces fue no hablar directamente. Si hablas a través de alguien cercano a ti, como un amigo, sin hablar directamente a la persona con la que quieres hablar, casi siempre fallas. Sin embargo, cuando nos vimos en persona y tratamos de entender la posición del otro, nuestros problemas se resolvieron y milagrosamente mi esposa eligió la Iglesia de Dios, el remanente. Sin ninguna persuasión ni enseñanza, mi esposa aceptó al movimiento de reforma, SMI, por ella misma, y ahora es mi mayor colaboradora. Debemos recordar que con cada palabra de queja y de regaño, nuestros hogares se van a la tumba. Desobediencia. El segundo enemigo invisible es la desobediencia. Esta es la cosa invisible más contagiosa. Cuando postergamos la oración y los servicios matutinos y vespertinos, se propaga muy rápidamente a toda la familia.
Y cuando algunos de los miembros de la familia rompen y desobedecen los principios dados por Dios, se propaga increíblemente rápido. Es posible que descubramos que nuestros hijos desobedezcan los principios de las enseñanzas de Dios debido a la escuela y el trabajo. En este momento la familia debe exhortarles claramente a obedecer incluso si eso significa la muerte. Nos lo dice la experiencia de Israel, la obediencia, los mandamientos de Dios. Como las tribus de Benjamín no expulsaron a los jebuseos, las tribus de Manasés, Efraín, Zabulón, Aser y Neftalí fueron contagiadas, y podemos encontrar en la Biblia que desobedecieron al mandato de Dios. Y los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, pero los jebuseos habitaron con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Jueces 1:21. Debe quedarnos claro que la desobediencia es el enemigo invisible de nuestra elección. Incluso a los niños más pequeños se les debe enseñar a obedecer para que la familia glorifique a Dios. Aquí están las palabras del profeta. No sabemos qué grandes intereses pueden estar en juego en la prueba de Dios. No hay seguridad excepto en la estricta obediencia a la palabra de Dios. Todas sus promesas se hacen con la condición de fe y obediencia, y el incumplimiento de sus mandamientos impide el cumplimiento de las ricas provisiones de las Escrituras. No debemos seguir los impulsos ni confiar en el juicio de los hombres. Debemos mirar a la voluntad revelada de Dios y caminar de acuerdo con sus mandamientos, definido sin importar las circunstancias que nos rodean. Dios se encargará de los resultados. Patriarcas y Profetas 618. Indiferencia. Uno de los mayores enemigos invisibles de la familia es la indiferencia. Deberíamos cuidarnos unos a otros. Incluso si hay problemas en la familia puede ser feliz y puede recuperarse solo cuando estén interesados el uno en el otro. Escuchad y escuchad mi voz, escuchad y oye mi palabra. Isaías 28:23. Debemos darnos cuenta del miedo a la indiferencia. La Biblia nos dice que David amaba mucho a Absalón y que nunca se había airado con él. Pero la indiferencia de David hacia Absalón resultó en la desobediencia de su hijo. La mayor deshonra en un mundo donde el hijo y el padre fueron a la guerra con espadas. Tendremos que reconsiderar cuánta influencia puede tener el interés. Si muestro un interés evidente, la relación afectada se resolverá con naturalidad. Cuando me preocupo y doy amor, la persona afectada no me seguirá evitando. Si muestras interés,
tu alma puede estar sana y tu familia puede reconstruirse de una manera sana y feliz. Debemos escuchar a nuestras familias, así como debemos escuchar a Dios. De esta manera puede librarse la indiferencia. Por esta razón, debemos dedicar tiempo intencionalmente a nuestras familias y asegurarnos de que nos cuidamos unos a otros. Los padres deben deshacerse de su falsa dignidad, negarse a sí mismo una iglesia autocomplacencia en el tiempo y el ocio para mezclar con los niños, simpatizar con ellos sus pequeños problemas, unirlos a sus corazones con fuertes lazos de amor y estableciendo tal influencia sobre sus mentes en expansión que su consejo será considerado sagrado. Signos de los tiempos del 6 de diciembre de 1877. ¿Cómo ganar al enemigo invisible? Todos necesitamos despertar. Al igual que usar una máscara para prevenir el COVID-19, debemos ser conscientes de lo invisible y debemos estar en alerta. Debemos tener presente la idea de que mi esposo, mi esposa y mis hijos pueden permitir que un enemigo invisible invada. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Debemos luchar por la reconstrucción de la familia. La obra misional es importante para nosotros, pero debemos dedicar más tiempo y esfuerzo a nuestras propias familias. Los principios de Dios deben estudiarse en casa con los esposos, las esposas y los hijos. El aprendizaje debe realizarse en casa, no solo a través de los líderes de la iglesia en iglesia. Los miembros de la familia deben orar por la mañana, por la noche y de vez en cuando. Debemos reunirnos para orar. El Señor nos ha dado todas las enseñanzas para la reconstrucción de las familias. Es solo que lo estemos ignorando. Quizás seas más urgente que toda la familia se reúna por la mañana y por la noche para orar en lugar de un seminario, en lugar de un sermón. El profeta nos exhorta a orar. El santo nos ha dado reglas para la guía de todos. Estas reglas forman el estándar del que no puede haber desviación. Los principios de la santidad aún no se han aprendido a diario y entonces la voluntad de Dios se volverá primordial. En Dios puedes estar de pie, en Dios puedes hacer una guerra agresiva, presentando la verdad como es en Jesús. Haz de Dios toda tu confianza. Orad, 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 orad con fe. Confíe entonces la custodia de su alma a Dios. Él guardará lo que le ha sido encomendado para ese día. Confía plena e inquebrantablemente en Dios.
carta 126 de 1895. El hogar debe ser el lugar de mayor poder de lucha contra Satanás. Entonces la Iglesia naturalmente se mantendrá firme. Debemos superar las quejas, la desobediencia, la indiferencia que ahora prevalece en la Iglesia realmente de Dios. A través de esto se debe establecer el orden en el hogar, el orden de amarnos unos a otros y poner a Dios y a la Iglesia en primer lugar debe establecerse desde niños hasta adultos. Dios está disgustado con el desorden, la negligencia y la falta de minuciosidad en cualquiera. Estas deficiencias son males graves y tienden a separar los afectos del esposo de la esposa cuando el esposo ama el orden. Los hijos bien disciplinados y una casa bien ordenada. Una esposa y una madre no pueden hacer que el hogar sea agradable y feliz a menos que posea amor por el orden, conserve su dignidad y tenga un buen gobierno. Por lo tanto, todos los que fracasan en estos puntos deben comenzar de inmediato a educarse en esta dirección y cultivar las mismas cosas en las que más faltan. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 298 y 299. Que Dios bendiga a todos. Amén.